me vine para acá sin pensar cómo. Y bueno, conozco las profundidades del Río Grande. Digo así, Mira. así realmente. Fue una travesía. Am, Me contaron cómo era, pero nunca tuve miedo y dije, bueno, uno es joven y no conoce mucho el miedo. Eh, Cuando me propusieron lo que había que hacer, primer paso hicimos todo legal, como pedir la visa, a ver si se podía y no se pudo, como siempre. En esa época era mucho peor que antes. Antes no, la gente no viajaba como ahora, ahora viene muy seguido. Y entonces me pidieron una visa para México. Y de ahí, de México, de Ciudad de México, venir hasta Tijuana. Y bueno, no sé si conocen la historia, pero es una historia que real, que muchos lo hacen, los que de ahora, y esto se hacía hace muchos años. Y fue difícil, ahora digo difícil recordándolo, pero en ese momento para mí fue como una aventura. Vine sola y en la frontera me encontré con el que se supone que me iba a cruzar. Y tal vez eso es un poquito largo de explicarlo, no, no sé si, Lo si que vos quieras, lo que vos quieras. bueno, es necesario para poder entender y enfocar en esa época. Y bueno, yo crucé de Tijuana a la ciudad de Chula Vista y me cruzó esta persona que, bueno, X. eh, Cuando lo conocí me dio miedo porque me explicaba muy rápido, sin conocerme, todo lo que iba a pasar. Y era como una película que salía en mi cabeza. Y después me dijo, a la noche te vengo a buscar. Y otra vez estaba sola en el lugar. Y eh, a la noche vino. Y me mostró antes del atardecer por dónde íbamos a cruzar. Y hasta que vino la noche para cruzar. Y yo ya sabía lo que iba a pasar, porque a donde me llevó, una cosa muy alta, que se veía a Estados Unidos. Me dice, allá es Chula Vista, y eso es Estados Unidos. Y acá todo esto vamos a caminar para correr. Pero el factor sorpresa era el río entre medio. Y había que cruzar el río Grande. Bueno, en ese momento, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, lo hicimos y por la mala suerte nos agarró inmigración. En inmigración, cuando nos agarró, bueno, uno queda preso. Por suerte, en ese tiempo, creo que no es como ahora, no sé cómo está específicamente eso ahora, pero en ese tiempo pagabas una fianza y te daban permiso para salir hasta que tengas la corte y después que regreses. Bueno, mi papá mandó la fianza. Eran $2000 en esa época. Generalmente era ese el precio en ese momento general para todos. Bueno, mi papá mandó la plata. Todo ese interín pasó, creo que 3 meses. Imagínate, 3 meses en un centro de detención. Sí. Y bueno, sí, aprendí mucho, vi muchas cosas tristes. Todo lo que cuentan en las noticias existe, es real. He visto muchas cosas en el cruce. No lo voy a decir porque es muy chocante. Y cuando estaba en el centro de detención también he visto muchas cosas. Pero sí aprendí porque uno cuando está viviendo en su país bajo la tutela de tus padres, eh, todo es color rosa. Entonces, al menos en Argentina, cuando se vivía, Argentina es el mejor, ese es el país de esto y de lo otro. Y uno viene con eso. Eh, Veías que la primera vez que veía gente de otro país, que no sé, a Brasil, ponele, ¿no? O Bolivia, o el Paraguay, o Uruguay, que es lo que se ve mucho en Argentina. Pero ver centroamericanos, mexicanos, otros acentos, otros modismos, me llamaba mucho la atención. Y una cosa en particular fue una señora de Guatemala que lloraba, lloraba, y me dio la casualidad que estábamos charlando y era que
lo que yo había visto en el cruce, que habían violado a una nena, ella era la mamá. Después también otras cosas. Entonces empecé a, como decir, esto es otro mundo, no es otro país, esto es otro mundo. Y te deja bueno, a mí me dejaba una necesidad de que conocer más gente. Y me acuerdo que hablaba en ese momento había un guardia que era un oficial de inmigración que era de origen mexicano. Entonces hablaba español y charlábamos con ella. Y yo me acuerdo que hablaba también, no es que hablaba, había estudiado francés en el colegio y había una chica que estaba detenida que era de origen, donde hablan francés, no me acuerdo en este momento, pero a ella la habían traído por tráfico para trabajar en la prostitución. Y ella se había escapado e hizo que la agarrara inmigración. Entonces la chica estaba bajo los efectos de la droga en el momento y no podía hablar bien. Entonces yo sabía un poco de francés, le traducía a la chica que era mexicana, la chica mexicana le traducía al americano, en inglés. Eso fue una cosa muy impactante lo que pasó, porque al ser adicto, durante las horas que estás sin lo que necesita, hay una transición que el adicto pasa, se supone que lo que está pasando hasta que la llevaron entonces la llevaron a un lugar. Después regresó ella, unas horas se la volvieron a llevar, pero me acuerdo que ver ese tipo de cosas que yo solo veía en la tele, en alguna noticia, me impactaba. Hasta que después en algún momento me mandaron a Los Ángeles. Porque generalmente los que están en los centros de detención están semanas hasta que consiguen el dinero, la fianza y se van. Y éramos 2 o 3 que estábamos hacía mucho tiempo, entonces como hicimos un grupo y nos conocíamos, nos mandaron a Los Ángeles y de Los Ángeles me mandaron a Las Vegas. Ahí en Las Vegas es cuando ya recién mi papá alcanzó a juntar la plata y me mandó para salir.